Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a este espacio Justicia en Democracia. Quiero anticiparme en agradecer al Colegio de Abogados de Pichincha y a nuestro invitado de este día. Nos acompaña el doctor Jorge Luis Mazón. Él es máster en Derecho Procesal, además de ser abogado en libre ejercicio. Y con él vamos a abordar un tema que quizás le esté preocupando a usted ahora mismo: la disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias. Y yo quisiera que, en beneficio de todos nosotros, vamos a establecer un poco esta conceptualización que se puede dar a estas dos figuras. Y en principio, si yo le consulto, doctor, ¿qué es la sociedad conyugal? ¿Quiénes deberían llegar a este proceso? ¿Cuál debería ser la explicación para toda nuestra audiencia? Muy buenos días, muy buenas tardes a esta hora. Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial también para su audiencia. Muchas gracias. A ver, se nos ha planteado la oportunidad de conversar un poco respecto de este tema de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, ¿no? Y vale la pena siempre conceptualizarla primero para entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la sociedad conyugal, nos referimos, para que lo entienda el ciudadano común, ¿no?, a esa especie de empresa que nace en virtud del matrimonio, ¿no?, y que tiene relevancia sobre todo en términos del patrimonio, de la propiedad del patrimonio, tanto del marido como de la mujer, ¿no? Antes de que el esposo o la esposa contraigan matrimonio, pueden o no pueden haber tenido bienes, muebles, inmuebles, acciones, participaciones en sociedades, toda clase de bienes, ¿no? La sociedad conyugal cobra relevancia justamente respecto de esos bienes, ¿sí? Y está relacionada con aquellos bienes que, o más bien dicho, es un régimen jurídico autónomo y diferente de el que tienen los bienes que son de propiedad de cada cónyuge. Por el hecho del matrimonio, aparece, nace, se da origen a esta especie de empresa en la que los bienes que se adquieran a raíz de la fecha en la que se contrae el matrimonio, ¿sí?, ya no pertenecen jurídicamente hablando ni al marido ni a la mujer, sino a esta sociedad, ¿sí?, que se denomina sociedad conyugal en el caso de los matrimonios, y que suele denominarse también sociedad de bienes porque abarca también a las uniones de hecho. ¿Qué más o menos vendría a ser la diferencia básica de estas dos figuras? Sí, es una diferencia doctrinaria. No se puede hablar de sociedad conyugal cuando hablamos de uniones de hecho, porque no estamos hablando de cónyuges. Exactamente, sí, claro. Ahora, doctor, si establecemos aquello, Iba, y sobre todo en procura de lo que ahora mismo se puede observar. Nosotros vemos consolidación de parejas, y no solamente las uniones de hecho, sino los propios matrimonios, con personas que quizás han tenido ya un nivel mayor de trabajo simplemente. No hablemos de las edades, sino de trabajo, lo que les ha generado de alguna manera un bien, un patrimonio muy personal, individual. Cuando se casan estos patrimonios personales, usted dice, si estamos tomando de cuenta de que a partir del matrimonio todo lo que se vaya a construir es de esta sociedad conyugal, ¿hay alguna forma de incluir en la sociedad conyugal este haber que podrían tener los cónyuges? Desde luego que sí. Hay una forma y son las llamadas capitulaciones matrimoniales, ¿sí? Cuando van a contraer matrimonio, antes de contraerlo, en el mismo acto del matrimonio o incluso luego, durante el matrimonio, ¿sí?, los cónyuges pueden establecer muchas cosas respecto del régimen económico que quieren que rija a las propiedades que vayan adquiriendo o que ya adquirieron antes del matrimonio, ¿sí? En las capitulaciones matrimoniales se puede establecer, por ejemplo, que determinados bienes que pertenecían al patrimonio del marido, ¿sí?, pertenezcan a la sociedad conyugal, ¿sí? Haciendo una separación entre esto sí y esto no. Sí,
podría incluso decidirse que todos los bienes pasen a pertenecer a la sociedad conyugal, ¿sí? Se puede también establecer en capitulaciones matrimoniales lo que se conoce vulgarmente como el régimen de separación de bienes, ¿sí? Claro. Entonces, ¿Con un acuerdo previo? En las capitulaciones matrimoniales, que hay que hacerlas por escritura pública o en el acto mismo del matrimonio, en el acta matrimonial, se pueden establecer las capitulaciones, ¿sí? A ver, si voy entendiendo bien, las capitulaciones pueden permitir incluir, como pueden permitir también separar de este patrimonio. Desde luego, ¿cierto? desde Porque luego que sí. quizás muchas personas que ahora nos están escuchando dirán, bueno, yo tenía la herencia de mi mamá, la casita, cualquier propiedad que podía pertenecer a esto, pero yo quiero que esto siga siendo mío, y por ende, simplemente con no incluirla, estaría siendo exonerada de esta sociedad conyugal. Ahí vale la pena, Verónica, hacer algunas puntualizaciones. ¿Cómo no? ¿Sí? Hay personas que creen erradamente que si es que no se hace capitulaciones matrimoniales, ¿sí?, en el caso de una futura disolución y liquidación de la sociedad conyugal, digamos que por A o B razones el matrimonio se termina y los cónyuges van a juicio y van a liquidar el patrimonio, ¿no? En esa circunstancia hay la errada creencia de algunos de que si no se ha hecho las capitulaciones matrimoniales, los bienes que pertenecían al patrimonio propio del esposo o de la esposa antes de casarse, ¿sí?, pueden entrar en esa liquidación. Y no, justamente la ley lo que establece con claridad es eso, ¿sí? Aún sin que usted haya hecho esas capitulaciones, esos bienes pertenecen a su patrimonio propio, ¿sí? Quizás esto también aclarando a muchos padres de familia que en el momento de heredar a sus hijos tienen estas dudas. Respecto de las herencias, hay norma expresa en el Código Civil que establece que todo lo que son herencias, legados, que usted puede recibir no como heredero legítimo, sino como cualquier persona que en un acto testamentario decidió que, aun cuando usted no sea el hijo o el pariente, se merece dejarle algo, un legado testamentario, ¿no? Y las donaciones. Herencias, legados y donaciones están excluidos expresamente del patrimonio o del haber de la sociedad conyugal. Entonces, usted puede estar casado, puede no haber hecho capitulaciones matrimoniales, y durante el matrimonio fallece su padre, fallece su madre, fallece un tío, ¿verdad? Hereda, lo que sea que herede. Claro. Ese haber hereditario, ¿sí? O durante el matrimonio recibe una donación, un departamento, una finca, lo que sea, ¿no? Esos bienes que son fruto de herencias, legados o donaciones están excluidos del haber de la sociedad conyugal. Y en caso de haber algún momento conflicto y tener que liquidarse la sociedad conyugal, eso siempre se excluye también. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con negocios? Y hoy vemos mucho de aquello. Negocios que son conformados por los miembros de una pareja. Un negocio que sigue creciendo, que quizás partió de un capital que propusieron los dos, pero es un negocio que ha ido floreciendo. ¿Se reparte de la misma manera, forma parte de la sociedad conyugal, o se lo puede hacer como un acápite adicional, un negocio externo? No sé cómo se puede manejar de mejor manera estos hechos. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero a ver. Todos los bienes y un negocio es finalmente, entra jurídicamente dentro de la categoría de bienes, ¿sí? Si es que empezó y floreció durante el transcurso de la sociedad conyugal, es decir, con fecha posterior al matrimonio, ¿sí?, es legalmente un haber de la sociedad conyugal, ¿sí?, y pertenece en partes iguales tanto al esposo como a la esposa. Salvo que en algún momento se hagan capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, y se decida un régimen económico distinto. Y se lo planteo un poco más con esto. Con mucho gusto. Si en la conformación de estas compañías, ¿no es cierto?, se manejaba un esquema distinto en la repartición de acciones. ¿Cómo se maneja en la sociedad conyugal? ¿Con esos mismos porcentajes? Como le digo, las opciones son varias, pero... Mil disculpas. Básicamente se puede establecer cualquier régimen, ¿sí? La ley y el Código Civil está un poco para suplir los acuerdos que puedan hacer marido y mujer
respecto del patrimonio, tanto privado como el patrimonio de la sociedad conyugal. Perfecto. Hay mucha libertad en la ley para hacer acuerdos y establecer un régimen económico determinado, ¿sí? Cada caso será individual. Para cuando no hay eso y hay conflicto, está la ley. Que creo que viene a solventar estos problemas que se pueden Exactamente. enfrentar. Y es que cuando hablamos de dinero, por algo es que se dan tantos problemas realmente. Así es, ¿no? lamentablemente Pero es así. le voy a decir una cosa, y me la hacían en esta consulta, y por eso se la traslado, porque estamos hablando de bienes. Sin embargo, ahora mismo estamos viendo que muchas personas tienen apegos muy grandes a animales, a mascotas, por ejemplo. Y he visto discrepancias en torno a quién se queda con un perro, con una cosa que podría ser parte de este proceso, y he visto que se genera también conflictos entre las personas, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de los hijos hay un régimen que maneja todo lo que podría constituir la responsabilidad respecto de su crianza y respecto también de su convivencia. Pero en temas como el que yo le planteo, ¿Quién se queda con el perro? ¿Quién se queda con el perro? Y claro, a uno le surge una duda de decir, ¿esto puede estar inmerso en la sociedad conyugal? Se lo planteo, doctor. Hay una canción de Jesse Joy justamente que me estaba acordando que mi hija Antonia le encanta cantar y se llama justamente ¿Con quién se queda el perro? No me he planteado el caso, pero es muy interesante, ¿no? Se me viene a la cabeza una regla que está establecida en el Código Civil y que dice que pertenecen al haber conyugal, entre otras cosas, o más bien dicho, el haber de la sociedad conyugal está conformado por determinadas clases de bienes, ¿sí? Todos los salarios que el marido y la mujer, por ejemplo, han devengado por cualquier trabajo a lo largo de la duración de la sociedad conyugal pertenecen a la sociedad conyugal, ¿sí? Así haya trabajado solo uno y el otro no, ¿sí? Todos los intereses, réditos, frutos que hayan generado cualquier tipo de inversiones o capitales que aún pueden pueden pertenecer al patrimonio privado de uno de los cónyuges. Intereses, frutos, réditos pertenecen a la sociedad conyugal. En partes iguales. Pertenecen a la sociedad conyugal y en caso de liquidarse, habrá que liquidarse, las reglas fundamentales en partes iguales. Pero pertenecen también toda la clase de bienes muebles y jurídicamente hablando todavía en nuestra legislación los animales están considerados bienes muebles, ¿sí? Que el esposo o la esposa haya aportado, dice la ley, al matrimonio, ¿no? Pero la misma norma que está en el Código Civil, se me escapa a este momento el artículo, ¿no? Establece que el cónyuge que haya aportado eso podrá luego solicitar que eso se le sea Revertido, ¿no? revertido. Habría que determinar en este caso de quién era el perrito. Claro, claro. ¿No? Y el tema es que en esta procura de establecer estas relaciones ahora mismo, estamos viendo que los perros forman parte ya de estas nuevas familias. En el peor de los escenarios, sí, en el peor de los escenarios, cuando no hay acuerdo, porque la sociedad conyugal puede disolverse y puede liquidarse, ya vamos a hablar, si usted gusta, me gustaría hablar de eso también, de la diferencia entre disolución y liquidación. No, vamos a pasar a ¿sí? eso, sí. Puede disolverse o liquidarse de mutuo acuerdo, pero también judicialmente, o sea, peleando en un juicio. Porque quizás el ideal es que si dos personas conformaron una pareja, puedan llegar a un acuerdo. No siempre la separación y el divorcio vienen en los mejores términos. Así es. Y quizás las consecuencias negativas de todo eso se reflejan en el ámbito de lo económico, ¿no? Por eso yo le decía, doctor, y usted me aclaraba de alguna manera con sus conceptos el hecho de que no importa cuánto aportaron en la consolidación de este patrimonio, y yo le preguntaba, ¿se reparte de manera equitativa? Porque bien lo decía usted, si uno de los dos no trabajaba tan solo, o si uno de los dos le dedicaba más tiempo a este negocio, cualquiera fuera esa Es un poquito más complejo que eso, Verónica. Hay toda una serie de reglas. El capítulo del Código Civil relacionado que el Código destina a la liquidación, a la sociedad conyugal en general, ¿sí? Es un capítulo más o menos extenso, complejo, que contiene toda una serie de excepciones, ¿sí? Que no viene mucho al caso porque son cuestiones un poco técnicas que más bien pueden llevar a aburrir un poco al público, pero las reglas generales sí son esas, ¿no? Lo que usted está estableciendo. Y antes de que se me escape, porque
quedó pendiente lo que quería decirle sobre el perro. En último término, en el caso del perrito, sí, el juez será quien decida. Ah, mire usted. Sí, porque en juicio, si es que no hay acuerdo, van a ir a juicio. Y el momento en que se liquide la sociedad conyugal, si el perrito es uno de esos bienes de la sociedad conyugal y no hay acuerdo, el juez tendrá que tomar la decisión. Buscando el mejor bienestar del animal. Seguramente. Esperemos Pues, que sí. Fíjese, doctor, Sería cómo lo más hemos sabio. lo hemos traspolado Sí. un poco a esta humanización de los animalitos. Pero hablando en cambio de la sociedad de bienes, y le voy a plantear un ejemplo que me lo hacían hace poco tiempo, en relación a lo que ocurría antes con las parejas homosexuales. Parejas homosexuales que ahora tienen un reconocimiento también a través de la unión de ellos. Así es. Como una figura no solamente jurídica, sino de reconocimiento de derechos que podrían tener. Pero una de las cosas que ocurría es que cuando uno de los miembros de esta pareja fallecía, antes de la conformación de esto, el otro no tenía derecho absolutamente a nada, más allá de haber convivido con esta persona y de haber generado un patrimonio. La familia de cualquiera de los sobrevivientes es la que tenía el derecho legal. Así es. ¿Esto ha cambiado ahora con la sociedad de bienes? Así es, señora. Justamente una de las razones por las que hace pocos años se dio ese cambio en la ley para cambiar el concepto que existía propiamente de la unión de hecho, ¿sí? La unión de hecho dice el código, es la unión estable, monogámica, es la convivencia estable y monogámica que realizan dos personas mayores de edad. Antes decía un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces, ahora por eso es dable el matrimonio llamado igualitario, no está permitido todavía, pero la unión de hecho ya está legal, está reconocida legalmente entre personas del mismo sexo. Y claro, uno de los problemas que se daba justamente era ese, y esa es una de las razones por las cuales hubo el cambio, ¿no? Que había parejas homosexuales que convivían durante años, a veces décadas, ¿no? Yo he conocido un par de casos en donde se generaba, desde luego, con el trabajo conjunto de los dos miembros de la pareja, un patrimonio. Y el momento, a veces no ocurría el fallecimiento, a veces se separaban nomás. Y el uno se quedaba con los bienes y el otro se quedaba con el chasco. Vaya, pues. ¿No? Claro. Entonces, ahora, al estar legalizada la unión de hecho entre parejas homosexuales, el régimen legal que rige para todas las uniones de hecho, les rige a ellos también, ¿sí? Y, perdón, ¿qué relación tiene con lo que venimos desarrollando en este programa? ¿No? En términos generales también, el régimen, por el hecho de que exista una unión de hecho, se genera también, igual que en el caso de los cónyuges en el matrimonio, lo que se denomina una sociedad de bienes. En lo fundamental y en lo básico, las mismas reglas que rigen a la sociedad conyugal rigen a la sociedad de bienes, ¿no? Entonces, las parejas que conviven en unión de hecho están también garantizadas, ya lo estaban, ¿no? Ahora se ha ampliado esto a las parejas homosexuales también, pero el régimen patrimonial que rige a esta sociedad de bienes está garantizado en la ley. Casi lo mismo. Ahora, Así es. no es lo mismo establecer esta relación que usted hace de estas parejas reconocidas, que además tienen que cumplir también con ciertos formalismos para ser reconocidas como figuras, ¿no? Digamos, de estas sociedades. Pero respecto de otro caso que también se lo voy a poner en este planteamiento, y es que una persona que tenga un matrimonio establecido, más allá de que no viva con su pareja y que luego forme una nueva pareja, ¿no está incluida en todo este proceso o No. tiene estos derechos? A ver, uno de los requisitos de la unión de hecho es que las dos personas mayores de edad convivan de manera estable y monogámica, pero que además los dos estén libres de vínculo matrimonial. Si uno de los dos está todavía casado, aun cuando, o sea, no se ¿Ya no tenga? Sí, y dejó de convivir con el esposo, con la esposa, se fue a convivir con una nueva pareja, hombre y mujer, ¿no es cierto? Pero no se cumple uno de los requisitos. Ahora, esto tiene trascendencia el momento en que hay conflicto y se pelea algún patrimonio.
¿sí? Porque ¿a quién corresponde ese patrimonio que han conformado estas dos personas? Ahí se genera un problema, ¿sí? Pues depende, se pueden generar toda una serie de circunstancias ahí, ¿no? Fallece una de ellas, o simplemente se pelean también, una se queda con los bienes, Claro. otra no se queda con los bienes, ¿no? En Pero el ahí- caso del que fallece hay herederos, entonces eso va a estar sometido a juicio. Porque ahí no hay el establecimiento de esto que estamos hablando ahora mismo, de lo que vendría a ser una Sociedad de bienes, conyugal o claro, una sociedad una de sociedad de bienes. bienes, sí. ¿No es O cierto? sea, si es que uno de los dos estaba casado, lamentablemente no se ha generado una sociedad de bienes. Le pongo este caso concretamente para ampliar esto que lastimosamente sí viene a suceder mucho en la sociedad ecuatoriana. Y es el hecho de esto, de tener un hogar paralelo, posiblemente una relación paralela, en fin. Si este caballero está casado y convive y adquiere un bien con otra pareja, ese bien forma parte también de la pareja anterior. Desde luego, todavía pertenece a la sociedad conyugal porque al no estar disuelto ese vínculo matrimonial, esa sociedad conyugal subsiste, ¿sí? Hay varias causas por las cuales se puede disolver la sociedad conyugal, ¿sí? La más común posiblemente es la del divorcio. Por el hecho del divorcio se disuelve la sociedad conyugal, ¿sí? Y todo lo que tanto el hombre como la mujer que se han divorciado adquieran después de la fecha en que se inscribe esa sentencia de divorcio en el registro civil, porque ese es el acto jurídico que pone término tanto al matrimonio como a la sociedad conyugal, la inscripción de la sentencia del juez en el registro civil. Al día ¿sí? siguiente lo que o del adquiera. notario si es que se ha hecho un divorcio notarial. ¿Sí? A partir de esa fecha, los patrimonios vuelven a estar separados y lo que yo me compre es mío y lo que se compra a mi exmujer es de ella. Claro, y ya está ¿Sí? claro. Yo le voy a pedir, doctor, vamos a hacer una ligera pausa ahora mismo. Con gusto. Vamos a retornar porque tenemos varios temas que hablar. Y es que, ¿cómo se disuelve precisamente esta sociedad? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Ojalá y fuese un acuerdo razonable en donde no haya mayores discrepancias, pero ¿y si no lo es? Ahora se entera. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, democracia, la radio de la gente. Democracia. 920 AM, desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Vamos a continuar con este diálogo con el doctor Jorge Luis Mazón. Como lo habíamos dicho, él es máster en Derecho Procesal Académico y abogado en libre ejercicio. Doctor, cuando nosotros estamos estableciendo la culminación de esta etapa, si ya de por sí un divorcio debe generar un montón de conflictos desde lo emocional, las causas que motiven precisamente esta separación o divorcio, en fin, pero cuando estamos hablando de dinero, y lo decíamos fuera de los micrófonos, uno de los puntos neurales de cualquier separación será esta repartición de los bienes. ¿Habrá normativa que permita estimar cómo se debe hacer? Nos ponemos a pensar tan solo un bien construido dentro del afecto y el cariño tendrá dimensiones distintas para cada una de las personas. Lo que tiene valor para mí posiblemente no lo tiene para mi pareja, en fin. Pero en esto, primero, ¿cuáles son las causales que permite la ley para que se pueda disolver la sociedad conyugal? Y usted nos decía, el divorcio es una de ellas, ¿pero existen otras? Desde luego que sí. Decíamos hace un momento que posiblemente la causal
más frecuente de disolución de la sociedad conyugal. Y es bueno aclarar, aprovechar el momento para aclarar este concepto de la disolución, ¿no? Disolución, el diccionario nos da una definición, dice, disolver es deshacer, ¿no? Deshacer lo que está hecho, obviamente. Entonces, en derecho hay una diferencia, a veces se confunde, pero es una diferencia muy importante entre disolver y liquidar la sociedad conyugal, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Voy a eso. Lo primero que hay que decir es que la disolución es un requisito previo sine qua non, sin el cual no se puede proceder a la liquidación, ¿sí? La liquidación, en lo fundamental, es hacer las cuentas, Ponerlo ¿sí? en la práctica. Claro. Hacer las cuentas de qué es lo que se ha hecho en la sociedad conyugal, hacer un inventario, así se establece en la ley, ¿no es cierto? Previo para proceder luego a la partición, ¿ya? Bien, decía, la causa fundamental de disolución de la sociedad conyugal es el divorcio, pero la sociedad conyugal puede terminar también por la muerte de uno de los cónyuges, que es causal también de terminación del matrimonio, ¿no? Si la sociedad conyugal es un efecto justamente del matrimonio, ¿sí? Es apenas lógico que la ley haya establecido que si la muerte de uno de los cónyuges termina el matrimonio, termine también la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces, la fecha de la muerte del marido o de la esposa es la fecha de defunción también de esa sociedad conyugal. Defunción, por cierto, es un buen sinónimo de disolución de la sociedad conyugal, ¿ya? ¿Qué otras formas tenemos de disolver la sociedad conyugal? Se puede disolver la sociedad conyugal incluso sin la necesidad de divorciarse, ¿no? Esto es a veces algo que no conocen las parejas. Por mutuo acuerdo, se concurre a una notaría y lo que se hace es, en uso del derecho que la ley le ha concedido a la pareja, establecer un régimen económico distinto para la sociedad conyugal, ¿sí? Llegamos hasta esta fecha, todo lo que hemos adquirido desde la fecha en la que nos casamos pertenece a la sociedad conyugal. Y de ahora en adelante establecemos otro régimen, disolvemos la sociedad conyugal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que los patrimonios de marido y mujer vuelven a estar separados después de que se ha hecho esa disolución por mutuo acuerdo. Otra forma de disolver la sociedad conyugal es desde luego por vía judicial. Hay un juicio cortito de disolución de la sociedad conyugal que se utiliza frecuentemente cuando ya se ha dado una ruptura matrimonial. Todavía no se da el divorcio, la pareja está peleando, hay uno que no le quiere conceder el divorcio al otro. Es más frecuente de lo que se quisiera, ¿no? Pero entonces va uno de los miembros de la pareja, le consulta al abogado y le dice, oye, ten cuidado porque tu cónyuge puede estar adquiriendo deudas también. Y las deudas pertenecen también a la sociedad conyugal. Es que buena la aclaratoria, porque sí. Es que uno piensa que cuando decimos la disolución de la sociedad conyugal, estamos hablando de solo el patrimonio positivo, pero ¿y qué pasa con el montón de deudas que están pendientes? Exactamente. El momento de hacer el inventario previo a liquidar una sociedad conyugal, ¿sí? Ahí entra tanto el activo como también el pasivo. Y dentro de estos pasivos le voy a poner un ejemplo que me parece válido a esta hora, y es que muchas personas ahora mismo pueden estar pensando, tú tienes tus tarjetas de crédito y yo tengo mis tarjetas de crédito, pero estas deudas forman parte de una deuda global, más allá de que la deuda puede estar a tu nombre o en el momento de la disolución, ¿cómo hacen para solventar aquello? Porque tú estarás más endeudado que yo o yo más que tú, pero hay que encontrar un punto. Si la disolución se ha hecho por mutuo acuerdo, el mutuo acuerdo tiene que ser en todo, ¿sí? Entonces, la pareja sabe tanto cuánto es el activo y cuánto es el pasivo que hay en tarjetas, en préstamos al banco, en lo que sea, ¿sí? Y eso entra dentro del inventario y de la partición, ¿no? Primero hago el inventario. Tantos son los activos, el resto de los activos, los pasivos. Si queda algo en buena hora, a veces no queda nada, sino quedan deudas nomás. Claro. Si es por mutuo acuerdo, como digo, el mutuo acuerdo tiene que estar en todo. Y ellos tienen que encontrar la fórmula para repartirse esas deudas también. Si no hay mutuo acuerdo, y esto se hace vía judicial, en juicio, pues ahí sí lo más probable es que a la hora de hacer el inventario y la partición
esas deudas se repartan 50-50. Que cuando están resolviéndolo a través de un proceso judicial, ¿es esta la conclusión? 50-50 siempre. No necesariamente. Yo decía hace un rato, Verónica, que a veces es un poco más compleja la realidad. ¿Sí? El código tiene toda una serie de reglas que permiten excluir, por ejemplo, ciertos bienes a la hora de liquidar la sociedad conyugal. ¿Sí? Por ejemplo, hay una norma que rige para estos casos, ¿no? Cuando una pareja se ha divorciado utilizando la causal de abandono, uno de los cónyuges ha demandado al otro, hay una de las causales para el divorcio es el abandono. Me abandonó, ¿sí? El Código Civil establece que ese abandono tiene que haber sido por lo menos 6 meses antes de la presentación de la demanda de divorcio, ¿sí? Entonces me abandonó, se dio el juicio y finalmente salió una sentencia en donde se estableció que usted, Verónica, me abandonó a mí. Yo soy el cónyuge afectado por ese abandono, ¿sí? En ese caso específico, por ejemplo, ¿sí? A la hora de pelear judicialmente una liquidación de sociedad conyugal, yo como cónyuge afectado puedo decirle al juez, señor juez, hay bienes, hay un departamento, un automóvil, lo que sea, que yo los he adquirido con mis dineros propios y solicito que a la hora de liquidar la sociedad conyugal sean excluidos del patrimonio de la sociedad. ¿No? Desde luego tiene que probarlo en juicio. Pero hay estos niveles de racionalidad. Sí. Porque le pongo a la inversa. Y en el supuesto caso de muchos migrantes que ahora mismo han tenido que abandonar el país, y lo hemos visto desde la crisis del 2000, pero si estamos estableciendo aquello, ellos pudieron haber mandado dinero para la conformación de un patrimonio ahora mismo aquí. Y proceder luego a un divorcio simplemente por solicitud de la persona que se quedó viviendo en el Ecuador. Esos bienes que llegaron a conformar los dos posiblemente tuvieron también este mismo nivel, ¿no? De yo lo trabajé un poco más porque estaba allá y mandé el dinero, en fin. Hay formas de que probando puedan hacer una separación que resulte ser mucho más respetuosa del aporte real que se tuvo en la conformación. Habría que ver el caso específico. No, se me viene a la cabeza y es justamente el ejemplo que le puse hace un momento, ¿no? De la causal de abandono que genera efectos respecto de la sociedad conyugal a la hora de la liquidación, ¿no? Perfecto. Eso es. Ahora estamos atravesando un tema en donde hemos visto muchos casos relacionados con personas que se vieron vinculadas con hechos de corrupción. Y viene este tema de las fortunas que posiblemente hicieron, más allá de cómo se produjo la adquisición de ciertos bienes. Hay también la posibilidad de un cargo de representación, me refiero a una gerencia de una empresa, en donde se podría poner en riesgo de alguna manera un patrimonio existente. Uno puede hacer una disolución de la sociedad conyugal en una época determinada de la vida y claro, yo pongo todos los bienes, por eso le preguntaba de este 50-50, todo lo que conforma la sociedad conyugal, yo prefiero que sea parte de los bienes que va a estar a cargo de mi pareja. Aquí no hay divorcio, no hay nada, pero es una forma de garantizar que estos bienes no van a ser topados. ¿Hay este mecanismo? ¿Se da normalmente en nuestra sociedad? Sí, o sea, de hecho existe y se utiliza. Se utiliza y no necesariamente tiene que ser mal visto. Claro, ¿sí? no necesariamente tiene que ser. En ocasiones uno lo confunde con el testaferrismo y habría que aclarar. Sí, así es, ¿no? Puede ser una forma legítima como un funcionario público, un alto gerente desea precautelar de alguna manera el patrimonio de su sociedad conyugal. Hay otras formas de precautelarlo, por ejemplo, constituir patrimonio familiar respecto de algún bien inmueble, ¿sí? Y ese bien inmueble ya por el hecho de la constitución del patrimonio familiar, la ley dice que es inembargable. Pero volviendo al tema, no me parece que necesariamente sea algo ilícito o ilegítimo, ¿sí? Existe, se lo hace con, no sé, seguramente el registrador de la propiedad puede tener cifras mucho más concretas que las que podemos tener usted o yo, pero sí, efectivamente es un recurso que la ley faculta. Ahora bien, también se lo hace a veces de forma más o menos ilegítima y podríamos decir que inclusive ilegal,
con el afán de evadir obligaciones, ¿sí? Usted está debiendo un dinero, ¿no? Y ya se entera o prevé que le van a demandar, ¿sí? Entonces empieza a hacer juegos con el patrimonio de la sociedad conyugal o con su patrimonio propio para de alguna manera ponerlo a salvo de esos posibles acreedores. ¿Y eso es legítimo? Eso no es legítimo, eso está también, es más o menos complejo, pero hay normas que permitirían a ese acreedor legítimo, desde luego, ¿sí? Perseguir luego el cobro de esas deudas, probando que ha habido alguna forma, o que el deudor ha utilizado alguna forma más o menos ilegal, más o menos ilegítima, para sacar de su patrimonio personal bienes que le pertenecían. Claro, y este tipo de cosas ocurren. Ahora, mi pregunta, doctor, una vez disuelta la sociedad conyugal, y no digo liquidada, sino disuelta en cualquiera de estos casos, ¿uno puede volver a incluirlo esto como un patrimonio de dos? ¿Puede Sí, señora. Atrás? Sí, señora. Como le digo, no. En general, la legislación ecuatoriana respecto a la sociedad conyugal es muy laxa, permite mucha libertad a los cónyuges para establecer el régimen económico que ellos decidan respecto tanto de sus patrimonios propios como del patrimonio de la sociedad conyugal, ¿sí? Usted puede perfectamente disolver la sociedad conyugal, ¿sí? Hoy, jueves 12 de octubre del 2017, ¿no? Y dentro de un año, 6 meses, un mes, ¿sí? En otro acto jurídico, volver a establecer la sociedad conyugal. Y está claro que esta puede ser una figura de las que también pueden utilizar en función de garantizar, decíamos, este patrimonio. Sí. Vamos a variar un poco al tema de la sociedad de bienes, con una cuestión que vale la pena también que nos lo aclare, doctor, y es que decíamos nosotros que estamos hablando más bien de una unión de hecho reconocida, obviamente, que permite la generación de esta sociedad de bienes. Una unión de hecho tiene que llegar a un final, es como llegar a un divorcio en un matrimonio para que la otra persona pueda contraer un nuevo lazo, y se lo planteo así. ¿Qué pasa si uno de los dos miembros de esta sociedad conyugal decide casarse con otra persona? De la sociedad de bienes. De la sociedad de bienes, decide casarse con otra persona. El matrimonio de cualquiera de los convivientes, sí, es una de las causales establecidas en la ley para la terminación de la unión de hecho. Así como hay causales de terminación del matrimonio, el divorcio, la muerte de los cónyuges, una sentencia que declare la nulidad del matrimonio, por ejemplo, sí, también la ley ha establecido causales para la terminación de la unión de hecho. La muerte de uno de los convivientes. Claro, termina. Termina, ¿sí? El matrimonio de uno de los convivientes. Recuerde que el concepto mismo de unión de hecho establece que los convivientes tienen que ser personas adultas libres de vínculo matrimonial. El momento en que se incumple ya esa condición legal, termina la unión de hecho. Pero no es prerequisito para casarse el haber terminado con su relación anterior, con esta relación de hecho. No hay en normativa que diga primero terminen con su relación de hecho para poder casarse. El hecho del matrimonio sería una forma, valga la redundancia, de hecho, de facto, de terminar con la convivencia y con la unión de hecho. Ahora, ¿sí? y claro, si es que ya termina esta unión de hecho con el matrimonio de esta otra persona, ¿inmediatamente se procede a la liquidación de esta sociedad de bienes? ¿O cómo se da? Depende. A ver, hay un error más o menos frecuente que le he escuchado inclusive a algunos abogados a veces respecto de las uniones de hecho, ¿no? Les asesoran a los clientes y les dicen a veces, para que exista una unión de hecho, la ley dice que tú tienes que haber convivido por lo menos 2 años con el fulanito o la sutanita. Ya. Y eso no es así. Eso no es así. Usted puede empezar a convivir con cualquier persona. Hoy, en la mañana y en la tarde puede estar en la notaría pidiendo que se reconozca su unión de hecho, porque es un acto notarial básicamente, ¿sí? Los 2 años los ha establecido la ley solo para el caso de conflicto. ¿Qué conflicto se suele dar? He visto varios casos de estos con parejas que han convivido en unión de hecho, ¿no? El conflicto se da cuando se separan, ¿no? Y alguno considera que hay
considera legítima o ilegítimamente, porque también he visto casos donde a veces se quieren avispar un poco y echarle las garras a un patrimonio que no les pertenece, ¿no? Pero se da la separación de los convivientes, o se simula la separación, porque a veces ni siquiera ha habido convivencia, no ha habido unión de hecho, ¿no? Y empieza un conflicto por el patrimonio que supuestamente existe o se generó en esa sociedad de bienes fruto de esa unión de hecho. Cuando usted va a juicio, ¿sí?, y quiere liquidar ese patrimonio, hay un requisito previo. Usted tiene que primero obtener de un juez una declaratoria de que efectivamente esa unión de hecho existió, ¿sí? Ahí sí, al juez tiene que probarle usted que convivió por lo menos 2 años, pero solo en caso de conflicto, ¿sí? Entiendo. Porque la sociedad de bienes que se genera en las parejas que conviven en unión libre puede disolverse y liquidarse también de mutuo acuerdo. Esa es una de las formas establecidas en la ley. Muy bien. Yo, así como fui donde el notario y le pedí que formalice, que legalice, que reconozca esta unión de hecho, puedo ir donde el notario y de mutuo acuerdo decirle, hasta aquí llegamos. Claro, Hemos claro. terminado y queremos liquidar este patrimonio que hicimos juntos. Todos estamos hablando dentro de la racionalidad a la que sí pueden Desde llegar luego. un montón de parejas. Pero hablando de estas formas de liquidación de la sociedad conyugal y estableciendo este requisito previo de la disolución, ¿cuáles son los siguientes pasos o cómo se procede con esto? Ya, hay 2 formas fundamentales de liquidar la sociedad conyugal y la sociedad de bienes también, de mutuo acuerdo. Claro. Y repito lo que ya decía hace un rato, ¿no? Y el mutuo acuerdo tiene que estar en todo, ¿sí? El procedimiento ahí es más o menos sencillo, hay que hacer un inventario de todos los bienes que pertenecen, ya sea a la sociedad conyugal o a la sociedad de bienes, Ya. ¿sí? Y luego una partición. Los cónyuges o los convivientes en unión de hecho deciden cómo se va a dividir ese patrimonio. Que no tiene que ver ¿Sí? con el cuánto, sino más bien con esta capacidad No, de no, sí acuerdo. tiene que ver con el cuánto. Tiene que ver con el cuánto. El acuerdo tiene que, para que sea posible liquidarla por mutuo acuerdo, tiene que estar todo acordado. Sí, pero- Este es el inventario, estos son los bienes que pertenecen, ¿sí? Estas son las deudas también, si es que existen. Perfecto. Y nos vamos a repartir de esta manera. Precisamente en ese capítulo, de esta manera no implica el 50-50 ni nada, sino el acuerdo al que lleguemos como pareja. Puede haber algunas razones legales por las cuales los acuerdos pueden ser inequitativos, si es que cabe el término, ¿ya? Y la otra forma, si es que no hay acuerdo, es judicial. Y esa es una de las formas más feas. Yo recomiendo siempre a las parejas que se vean lamentablemente en esta situación, ¿sí?, que traten de hacer el mejor acuerdo posible y no ir a juicio. Porque primero no es uno, son 2 juicios, ¿sí? ¿Por qué 2 juicios? Usted tiene primero que demandar un juicio de inventarios. Tiene que solicitarle a un juez que nombre un perito para que haga un inventario y avalúo tanto de los activos como de los pasivos de la sociedad conyugal. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Sí. Afortunadamente ahora, desde la entrada en vigencia el año pasado, el 22 de mayo del 2016, la entrada en vigencia del Código General de Procesos y la implementación de la oralidad y del sistema de resolución en audiencia, ¿sí? Sobre todo en primera instancia, los juicios están bastante más rápidos, ¿sí? Yo he tenido juicios que se tramitaron con el procedimiento anterior que han durado 10 años. ¿Y con el COGEP? Con el COGEP no he tenido todavía la oportunidad, pero yo creo que un inventario no tendría por qué durar más de unos 6 meses, ¿no? Ok. Y cuando usted tiene el inventario, una sentencia en la que el juez reconoce legalmente, este es el inventario de los bienes de la sociedad conyugal, activos y pasivos, usted tiene que plantear la segunda demanda. Ay, qué problemático. Partición. Ok, señor juez, ahora que ya tenemos este inventario y avalúo, partamos. Y todavía en ese juicio se pueden discutir toda una serie de cosas. Es Ahora, complejo. estableciendo todo esto, ¿hay acuerdos extrajudiciales también? Desde luego, siempre la ley permite en este y en cualquier caso que usted llegue a lo que se llama un acuerdo transaccional, ¿no? Ya planteado el juicio, se puede llegar. En el diseño de los juicios que tiene el COGEP, por ejemplo, ¿sí? Usted siempre tiene en cualquier audiencia de cualquier juicio una fase de conciliación. Ah, mire. Entonces el juez
tiene la obligación de abrir esa fase y esa es una oportunidad que las partes en conflicto tienen de llegar a un acuerdo. Pero llegar a un acuerdo está permitido cualquier momento antes de sentencia ejecutorial. En el transcurso del proceso. Sí, en cualquier momento usted puede conversar, llegar a un acuerdo y terminar el juicio. Dentro de todo esto que hemos hablado el día de hoy, si es que existía un acuerdo premarital o prenupcial, como quieran llamarlo ahora, esto también es una garantía y una adicional. Este patrimonio familiar del que usted hablaba en algún momento, que permite garantizar el bienestar de los niños, se incluye también en este proceso de división y separación con ciertas consideraciones. A ver, quisiera que me explique un poquito a qué le llama acuerdo marital. ¿No? A este prenupcial en donde hemos firmado... Capitulaciones sí, matrimoniales. Sí, podría ser. Ya. Es exactamente lo mismo, el previo... No. A ver, el momento de liquidar la sociedad conyugal, ¿no? Requisito previo siempre la disolución, no se olvide, ¿no? Desde luego hay que tener en cuenta las capitulaciones matrimoniales si las hay, ¿sí? Y a veces cuando hay un cónyuge, sea el esposo o la esposa, que antes de contraer el matrimonio ha tenido un patrimonio más o menos considerable y decide por cualquier razón que tenga, yo prefiero no hacer juicios morales sobre eso, aunque tengo mi criterio personal, excluir ese patrimonio de la sociedad conyugal, ¿sí? Sí tiene una cierta ventaja hacer capitulaciones matrimoniales y dejar establecido un inventario de los bienes que poseía ya sea el marido o la mujer, antes de contraer ese matrimonio. No tanto porque, como le decía, esos bienes puedan entrar en la liquidación, porque la ley es clara en eso. Lo que usted se compró antes de contraer matrimonio pertenece a su patrimonio. Pero en caso de un posible conflicto a la larga y un juicio de liquidación de sociedad conyugal, ¿sí? Es un buen medio de prueba. Decir, vea, señor juez, yo llegué a este matrimonio y todo este patrimonio ya estaba separado. Era mío. Así es que esto no entra siquiera en la discusión del juicio. Claro. Cuando nosotros vamos a terminar una relación y posiblemente si estamos hablando de un divorcio, una de las cosas que nos genera, pues, es este sentimiento de pérdida, ¿no? Y estamos hablando del dolor de separarnos de alguien con quien habíamos pensado, teníamos un proyecto de vida. Pero creo que cuando se trata de dinero es donde realmente hay quienes dicen, ahí es cuando se conoce a las personas, posiblemente ahí es cuando se conoce también con quien uno estuvo casado tanto tiempo, o quien compartió la vida, porque se generan muchos inconvenientes. Sí, eso es una realidad, Verónica, es muy triste, ¿no? Los abogados que trabajamos en temas de familia vemos sobre todo muchos conflictos relacionados con los hijos, y esa es la parte más triste, ¿no? Cómo a veces en medio de la pelea se obnubilan, se enceguecen las parejas, ¿no? Están pensando solamente en temas de dinero, solamente en temas de patrimonio y no se dan cuenta que en la mitad, sí, hay unos hijos que no tienen nada que ver con el conflicto, sí, y que a veces están siendo arrasados en medio del conflicto. Todo lo que la ley ecuatoriana pueda hacer, y ahora mismo se están discutiendo, perdone que me salga un segundo del tema, ¿no? En la Asamblea Nacional, posibles reformas al Código de Niñez y Adolescencia. Todo lo que pueda fortalecer los derechos de los niños y, por ejemplo, en los casos de divorcios, de separaciones, ¿no? Poner a salvo el bienestar físico, psíquico, emocional de los niños, está bien, hay que apoyarlo, ¿no? Porque la realidad es que los abogados en libre ejercicio vemos con mucha frecuencia cómo los padres, en medio del conflicto, en lo último que se acuerdan, o casi de lo último que se acuerdan, es de los derechos de sus hijos. Y aquí también el patrimonio que garantice su bienestar deberá estar garantizado. Así es. Pues muchísimas gracias al doctor. Estábamos hablando el día de hoy con el máster en Derecho Procesal, decíamos académico y además abogado en libre ejercicio, el doctor Jorge Luis Mazón. Al Colegio de Abogados de Pichincha, como siempre, por brindarnos la oportunidad de analizar estos temas y a ustedes por acompañarnos. El próximo día jueves, a partir de las 12 en el mediodía, retorna en este nuevo horario Justicia en Democracia. Hasta entonces.